Luego entonces, como se nos expulsó de Prodiecu, amparándose de que era una organización que no cumplía con obligaciones y demás, bien, probablemente tenían razón, seguro que sí. Pero trataron de corregir un mal creando otro mayor. El gobierno se comprometió con la ONCE que para solucionar el tema, la ONCE se tenía que comprometer a generar empleo para las personas discapacitadas que trabajábamos en Prodiecu, y se comprometieron, pero nos quedaron sin 11, sin 12 y sin nada. Y muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia que tuvimos que crear nosotros, dado que todos nos daban la espalda, porque denunciábamos el tema de el incumplimiento de la integración de las personas con discapacidad que estábamos en Prodiecu, que teníamos que haber entrado en la ONCE. Cuando se ha hecho alguna reconversión, como he conocido alguna de la naval, siempre le han proporcionado trabajo en otros sitios, y los primeros que han entrado a trabajar han sido esos señores que estaban dentro de la reconversión. En el caso de la ONCE con Prodiecu, con los trabajadores de Prodiecu, no fue así, sino todo lo contrario. Entraban antes los de fuera que los que estábamos dentro. A los de dentro de Prodiecu nos dejaban al margen porque nos tenían, qué sé yo, una espina clavada. Nosotros qué culpa teníamos de que Prodiecu no cumpliera bien o no. Nosotros éramos trabajadores y nosotros lo que queríamos era trabajar, que era lo que necesitábamos como cualquier ser humano. Sentirse integrado y tener un salario y resolver los problemas de tu hogar, de tu familia, con el sudor de tu frente. Pero se nos denegó el pan y la sal por activa y por pasiva. Entonces nos manifestamos en Madrid en el año 90 y 87, 89, en el año, yo creo que nos echan en el año 87. En el año 89 se constituye la primera asociación impulsora, que primeramente nace como asociación impulsora de Minusválidos de Cantabria. Hasta el año 90 no comenzamos en la actividad, porque nosotros creamos una asociación para exigir a la ONCE el cumplimiento del acuerdo de que nos metieran a trabajar a aquellos trabajadores que estábamos en la calle. Ahí la ONCE lo hizo rematadamente mal. Y como digo, no me gusta hacer leña del árbol caído, pero para que la gente tenga conocimiento claro y transparente, pues a veces hay que contar por lo menos parte de la verdad, aunque no hagamos mucha abundancia, y yo lo digo con todos los mejores sentimientos. Lo hizo rematadamente mal, porque si lo que quería era representar a todos, se le dio la oportunidad y no lo hizo. No lo hizo porque no quiso, no porque no pudiera. El gobierno le dio 10 puntos para cumplir. Los 10 puntos eran precarios para los trabajadores de Prodiecu. Todos los beneficios eran para la ONCE y así todo no los cumplió. No con Dionisio González Otero solamente, el servidor que les habla. Lo hizo más o menos con el 50% de todos los trabajadores de Prodiecu por toda España. No solamente lo hizo en Cantabria, que era donde estaba Dionisio González Otero, en el resto de España también. Y eso nos llevó a la necesidad de que teníamos que coger el toro por los cuernos, porque necesitábamos imperiosamente trabajar, sentirnos integrados en el mundo laboral, realizados y tener un salario con que sacar a nuestras familias adelante. Siempre hemos hecho lo que las exigencias nos han venido exigiendo, lo que nos han venido
exigiendo en ese momento un tercero. Si la ONCE no hubiera rechazado la integración, seguro que no se hubiera dado esta oportunidad de otras muchas asociaciones que había vendiendo cupones de minusválidos antes que la UIF. Cuando yo llegué al cupón de minusválido con la UIF, seguro que había como 50 o 70 asociaciones vendiendo antes que nosotros. Bueno, pues dicho esto, como había un incumplimiento, hubo que buscar soluciones reales de integración. Y hoy, corriendo un tupido velo, lo que quisiera pedir desde estos micrófonos abiertos es que de una vez por todas la ONCE deje de arremeter contra esta organización, contra sus más semejantes, que somos el resto de las personas con discapacidad. No solo hay discapacitados invidentes en España o en el mundo, también hay otros colectivos de personas con discapacidad, como son las físicas, como son las sensoriales o las intelectuales, llamadas anteriormente las psíquicas. Lo que les pedimos es que trabajen y dejen de trabajar a todos los demás, que eso es democrático. Nosotros, si hemos seguido sus pasos, es porque entendemos que hay que copiar de las cosas buenas de esta sociedad. Y prueba de ello, un botón. Creamos una organización de personas con discapacidad con un proyecto de lotería benéfica porque ya existía y había demostrado dar una viabilidad de integración a las personas con discapacidad invidente, y dijimos, pues bueno, pues nosotros ¿por qué no hacerlo de igual forma? Podíamos haber creado una organización de atracadores, de traficantes, de qué sé yo, de terroristas, de no sé cuántas cosas. No, apostamos por lo bueno de la sociedad, pero ellos, muy lejos de entenderlo, lo ven como una competencia. Pero es una competencia, sí, inevitablemente, seguro que sí. Es una competencia, pero es una competencia sana, justa y necesaria, como tienen todo el resto de las actividades económicas que tenemos en España y en Europa, porque además los monopolios están prohibidos. Y no lo dice Dionisio González Otero, lo dice la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, que con ella se han pronunciado, llevamos 120 sentencias, la mayoría no son sentencias, son autos de archivo, porque ni siquiera se han tenido que abrir las diligencias, porque se han visto de antemano que eran... bueno, pues que no había indicios de delito, de estafa, de contrabando, ni contra la hacienda pública, que es lo que denunciaba la ONCE, para quedarse solos ante la tarta del juego benéfico. Ellos tenían que dar gracias todos los años que han estado solos, que nos llevan de ventaja, y que ahora pues tienen que dar cabida al resto de los ciudadanos con otro tipo de discapacidad. Y digo desde aquí, solo con el ánimo de aclarar, no con el ánimo de arremeter, hoy por hoy no, solo con el ánimo de aclarar, que ellos no lo admiten, pero siguen estando equivocados. Ellos se siguen llamando Organización Nacional de Ciegos Españoles. Si nos quieren representar a todos, que hoy tienen más discapacitados que nosotros, físicos, no solamente invidentes. Los invidentes son miembros de pleno derecho, pero contratados, discapacitados, físicos sobre todo, porque a los sensoriales y a los intelectuales los han dejado un poquito más al margen. Pero
si verdaderamente quieren que solo haya una organización, que nos representen, pero que nos representen con igualdad de derechos, y si no, que nos dejen de correr nuestro propio riesgo, nuestras propias aventuras, sean afortunadas o sean calamitosas, pero que nos dejen ser mayores de edad, que es lo que pedían ellos al gobierno. Les pedían ser mayores de edad, de poder dirigir su organización libremente sin que les controlara el patronato del gobierno, ¿no? Me parece muy loable que pidieran la mayoría de edad y que se la dieran, pero no que arremetan contra sus más semejantes, que quieran representarnos a todos y solo se representen ellos solos. Se siguen llamando Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero con ese nombre no representan a los discapacitados físicos que hay o intelectuales o sensoriales, a los pocos que tengan de esa otra rama. Pero además, lo que es más triste ya no es solamente que no les representen, es que ni siquiera les dan el derecho que tienen los invidentes a presentarse a los cargos directivos, que tiene que ser el primer mandamiento de una organización benéfica. Elegir y ser elegidos libremente. Ese debe de ser el primer mandamiento de una organización benéfica. Pero además, por si fuera poco, ni siquiera pueden votar a los que se presentan. O sea, hacen, pues eso, una barbaridad de atropellos que todo el mundo se los admite con naturalidad, con total naturalidad. Y nosotros lamentamos y nos sentimos impotentes y por eso tenemos que generar nuestros propios medios. Primero, la organización para resolver nuestros propios problemas de integración en el mundo laboral, después del mundo de la comunicación, porque nadie nos escucha, nadie nos hace caso, estando cargados de razones, y lo demuestro. No es porque Dionisio González Otero, hablando de su organización, que es lo más parecido a una madre hablando de sus hijos, que va a decir lo mejor. Para mí la organización lo he comparado que es muy parecido a los hijos de una madre o de un padre. Que nadie me lo toque. Pero además poniendo las razones encima de la mesa. No lo dice Dionisio González Otero, lo dice la propia Audiencia Nacional. Ahí no comete ningún delito de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública, que es lo que se ha hartado la ONCE de denunciar por toda España, por todos los juzgados de España. Pero no lo dice solo la Audiencia Nacional, lo dicen 120 sentencias que se han pronunciado, que como decía anteriormente, la mayoría son autos de archivo, que ni siquiera se han abierto las diligencias por no encontrar indicios de delito, ni de estafa, ni de contrabando, ni etcétera.